Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, vamos a continuar estudiando nuestro libro de Apocalipsis y ya estamos terminando prácticamente el capítulo 3. ¿Ok? Vamos a repasar qué ha sido hasta hoy el recorrido de ese mensaje, cuál ha sido o qué es lo que debemos tener presente, ¿no? Porque nos insta a escuchar lo que está diciendo el poder de Dios manifestado en la tierra. Y vamos a recordar, hacer una especie de cuadro aquí. El mensaje a la iglesia de Éfeso prácticamente fue retomar el primer amor, ¿se acuerdan? Y revisar pues que se había dejado de estar enseñando la escritura, por medio de la cual es que se obtiene o se ejercita el discernimiento del bien y del mal. Siempre Moshe en la Torá enseñaba para que distingas lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, ¿verdad? Para que distingas. Pablo en Romanos capítulo 2 también dice que tienes en la Torá la forma de la ciencia y la verdad. La forma de la ciencia y la verdad, ¿verdad? Que eres instructor de niños, guías de ciegos, que dice el Salmo, tu palabra es luz a mi camino, lámpara para mis pies, ¿verdad? Luz de mi senda. Entonces, en Éfeso se insta a la comunidad de creyentes a volver a estudiar la Escritura, a volver a estudiar la Torá de Moshe. Es más, si vamos a la última capítulo de Malaquías, por favor, vayamos allá a la última parte de Malaquías. Miren cuál es la recomendación que manda decir con el último de los profetas que tenemos aquí en la lista, ¿no? Que es el profeta Malaquías, allí justo antes de empezar el Evangelio. Y miren cómo termina. Vamos a ver capítulo 4, verso 4. ¿Qué dice? Nada más y nada menos, pero parece que esto no se recuerda. ¿Qué dice Malaquías 4:4? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Siga leyendo. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jacén grande y terrible. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Perfecto, con Jerem. Ok, vamos a apuntar ahí. La palabra que sale ahí en Malaquías 4, versículo 6, es la palabra Jerem en hebreo, que creo que ya explicamos allí en la Haftará, la clase anterior, pero para los que no lo sepan, ahí Jerem no significa maldición. Jerem está indicando es lo que no se toca, aquello que no se toca, aquello que es mejor no acercarse, como si tuviera una cuarentena o algo así. ¿Ok? No es maldición, ahí no dice maldición. Entonces estamos puntualizando que a Éfeso se le ordena recordar el primer amor, que había consistido en probar a los que eran falsos apóstoles y no lo eran, ¿verdad? Que consistía en discernir a través de la Escritura. Como lo hemos repetido muchísimas veces, a la Torá y al testimonio, si no ordenan conforme a esto, no tiene shahar, que es la presencia de Mashiach. Entonces, Malaquías, el último de los profetas, repito, está allí literal. Recuerden la Torá de mi siervo Moshe. Pero nadie se quiere acordar de la Torá hoy, excepto de pronto para pedir plata, nada más. Pero el resto no se quieren acordar. Pero el profeta Malaquías, oye, para mí eso debe ser sobrecogedor. Que el último mensaje que Hashem envía a través de sus santos siervos, los profetas, antes de escribir evangelio o como lo quieran llamar, fue: recuerden la Torá de mi siervo Moshe. Recuérdenla. Y aquí en Efesios, el mensaje a Éfeso es: vuelvan a estudiar la Torá otra vez. ¿Ok? Mira lo que ha fallado y retómalo. Bien, entonces acá sería retomar la Torá. Vamos a colocarlo así: retomar la Torá. Luego viene el mensaje a Esmirna. ¿Ok? Y el mensaje a Esmirna básicamente deriva de lo anterior, y era que consistía en que allá habían algunos que decían ser judíos y no lo eran. Y acuérdense que judío es proclamar a Dios único, pero negarlo con sus obras. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, Esmirna, profesan
al Dios único, al Dios de la Biblia, sí, ese está, pero con sus obras lo niegan. Pero con sus obras lo niegan. ¿Cierto? Ahí está. Eso es otro problema que puede pasar hoy. Hoy mucha gente puede decir que es creyente, muchos pueden decir que son cristianos, que creen en el Dios de la Biblia, que siguen al Dios de la Biblia, pero sus obras son otra cosa totalmente distinta. Una vida con una particularidad que no encaja con la Escritura. Entonces a Esmirna le dice, quita a esa gente, ¿ya? O repréndelos, o que regresen, o no sé, pero no pueden estar así. Y lo vimos en Romanos 2, como la exhortación se le hacía a Pablo a los judíos, ¿no? Tú dices, tú tienes un sobrenombre, te digo que tienes un sobrenombre de judío, pero con tus obras haces igual que un gentil, ¿ya? Igual en pasado, yo vi muchos que dicen, soy creyente y todo, pero con sus obras dan a pensar otra cosa, ¿ya? Por eso Pablo en Colosenses dice, oye, ya se han librado, busquen el capítulo 3 por favor, desde el versículo 3 en adelante, y ahí dice, hombre, ya se han librado de lo pesado, de lo gravísimo, pero el asunto no llega hasta ahí, ¿ok? Miren lo que dice Colosenses, ¿quién lo quiere leer por favor? Colosenses 3, del 3 en adelante. capítulo 3. Sí, Porque muertos sois, sí, y vuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. claro, ojo, está diciendo, oye, ustedes han muerto del pecado y vuestra vida, que es la vida eterna, está escondida en los lugares celestiales con Yahushua Mashiach. Ahora mira lo que dice. Cuando se manifestare el Cristo, nuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Ok, continúa. Mortificad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, deleite carnal, mala concupiscencia y avaricia, lo cual es servicio de ídolos. Correcto, ahora continúa a seguir. Porque estas cosas la ira de Dios viene en los hijos de rebelión, los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Okay. Mas ahora dejad también vosotros Eso, estas cosas. eso es clave. Y Más no, ahora ustedes también dejen estas otras cosas. O sea, que ya hemos dejado la idolatría, hemos dejado la fornicación, hemos dejado esas cosas graves, complicadas, porque ya nuestra vida está escondida en los lugares celestiales. Pero dice, más ahora dejad también esto. ¿Qué cosa? ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ojo, entonces cuando aquí está diciendo, oye, tú dices que eres del Dios único, que tu vida está allá arriba, que tu herencia está allá, pero es que con ese vocabulario que te gastas, no parece. ¿Ya? Había un emperador romano, no me acuerdo quién era, que decía, no es solamente ser la esposa del César, sino parecer. ¿Ya? Entonces no basta decir que tú que tengas esa certeza de que eres creyente y todo, oye, pero es que hay un fruto que tienes que mostrar, un mínimo. Y aquí está diciendo, hombre, aparte de ustedes también estas cosas, enojo, ira, contiendas, maledicencia, palabras, eso no puede ser. Hay que combatir con eso, hay que librarse de eso. No podemos quedar, no, que ya me salvé ya, como suelen decir algunos, bueno, ya para qué estudiar más, ya yo soy salvo y ya. No, eso duele a veces cuando la gente dice eso, ¿no? Bien, el mensaje a Pérgamo, que lo estuvimos viendo también, consistía en algo un poco más grave, que es consecuencia también de esto. Es como una derivación, si se dan cuenta. Deja de estudiar la Torá, deja de estudiar a Moshe, deja de recordar a Moshe, que es lo que dijo Dios. Empiezas a comportarte de una manera no santa de acuerdo a Dios. Y eso creciéndose se termina convirtiendo en lo que dice en Pérgamo, que es la presencia de Jezabel. ¿Se acuerdan? ¿Ya? El trono de Satanás, la doctrina de Bilam. Imagínense ustedes, nada más y nada menos. Aquí se comenzaba a criticarle a Pérgamo que tenía la doctrina de Bilam. Doctrina de Bilam. ¿Qué consistía la doctrina de Bilam? En prostituir al pueblo. Y habíamos visto que Pablo decía, los he casado con un solo marido, ¿se acuerdan? Como una virgen con un solo marido. Entonces la doctrina de Bilam, que en su momento histórico literal consistió
e introducirle prostitutas al pueblo para que pecasen delante de Dios, hoy también puede darse así. No va a ser como que un líder religioso va a meter prostitutas literalmente en la comunidad, porque eso sería el colmo. Pero la prostitución puede ser espiritual, en el sentido de que empiezas a tolerar cuestiones del mundo que te van a hacer es apartarte del camino de Hashem. Van a venir inclusive hacedores de milagros que por sus demostraciones o su show van a venir a terminar perdiendo el pueblo hacia la idolatría, hacia cualquier otra cosa. Entonces no se puede, ¿ok? Aquí doctrina de Bilam, consecuencia directa de no haber o de no corregir. Por eso es que empieza diciendo, tienes que centrarte en recordar la Torah, que es lo último que yo mandé a recordar por los profetas, porque lo que va a venir de ahí en adelante es todo este desarrollo. Luego a la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Allá aparece el otro problema, que es el de Jezabel. ¿Ya? Acá fue Bilam y acá Jezabel. Y habíamos visto que Jezabel prácticamente representaba la humillación del liderazgo masculino. ¿Ok? Básicamente era como una sublevación, un desorden. ¿Ya? Un desorden que habíamos visto. Jezabel tomaba al rey, lo hacía como ella quería, disponía, mandaba, y no había presencia de autoridad masculina allí. No había orden. Acuérdense que esto no estamos hablando ni de machismo ni nada. La escritura dice que Dios es la cabeza de Mashiach, que Mashiach es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces cuando ya la mujer empieza a asumir liderazgo es porque hay un desorden. No es porque la mujer sea mala, ojo, quiero aclarar, no es porque la mujer sea mala, es que ya hay un desorden que es diferente. ¿Ok? Supongamos, es como vimos aquella vez que salió en las redes un niño fumando. Ya, oye, eso es un desorden. Algo está mal allí porque eso no es normal. Un niño fumando de 5 años. ¿Me explico? Y sus padres ahí viendo, entonces hay un daño. Ayer leía que hay un síndrome en Suecia que se llama el síndrome del resignado, algo así. Son niños que vienen de padecer tanta violencia que cuando se enteran que en Suecia se les va a acabar el asilo, entran como un estado vegetativo. Se colapsan internamente, no hablan, no comen, nada, se quedan ahí. Porque en su mente, según el diagnóstico, piensan que al salir de Suecia van a volver a ver persecuciones, guerras y todas las cosas. Imagínense. ¿Ya? Impresionante. Son formas como reacciona el ser humano y nos permiten entender todas estas cosas. Entonces, cuando la mujer está mandando, tomando decisiones en la comunidad a nombre del pueblo y todo, ahí hay un desorden. No porque la mujer sea mala, sino porque el hombre no está haciendo lo que le toca hacer. ¿Ah? Y si le toca, como le pasó a Deborah con Balak. Acuérdense que Balak, no sé, tenía una especie como de ánimo pusilánime así. Y él no quería ir solo, porque él dijo, ojo, que Dios te ha mandado que vayas y pelees. No, yo no voy si tú no vas. Y bueno, eso te va a hacer vergüenza, porque una mujer va a ser la que va a matar al capitán y no tú. Y eso te va a hacer vergonzoso. Y aún así fue, y efectivamente pasó así. Fue Yael, ¿se acuerdan? La que le atravesó la estaca por la sien a Sisra, el rey de ese pueblo, ¿no? Entonces, ya aquí hay un desorden. En Tiatira es un desorden ya casi que absoluto. Ya aquí se está volviendo un desorden. No hay liderazgo masculino acá. Acá se ha permitido y se ha dejado que se invierten los papeles o que cualquiera eventualmente ejerza el liderazgo. No hay discernimiento, no hay nada, nulo. Aquí estamos como en el clímax. ¿Ya? Mira lo que dice ahí, ¿verdad? En el verso 20, tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos y los enseñe a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es grave, gravísimo. Toleras. O sea, cuando dice toleras quiere decir que ya no lo ves mal. O que si lo ves mal, pues cero, ¿no? Como que X, te da igual. ¿Ya? Y así no es. Así no es, no se pueden las mezclas, no se pueden tolerar esas cosas. Entonces, ya íbamos por Sardis. ¿Ok? Ya vamos avanzando hacia el final, que fue la clase anterior, y habíamos visto que la obra no era hallada completa. ¿Se acuerdan? Y ese mensaje fue espectacular, a mí me quedó aquí súper marcado,
porque habíamos visto que en Sardis el mensaje de Hashem es que no te engañes pensando que a Dios lo de Dios y no vas a escuchar su voz. ¿Se dan cuenta? Bueno, a Dios le cumplo lo que Él me pide, pero yo pues no escucho más lo que Él quiere hablar. O cuando resulta que a lo que Dios más le interesaba era escuchar su voz. Así que lo llamaba, que tenía nombre de que vive, pero está Eso, muerto. claro, tú tienes nombre de que vive, pero estás muerto. ¿Te acuerdas? ¿Por qué cree alguien que puede estar vivo? Porque vive dentro de los mandamientos o porque hace lo que Dios dice, pero resulta que no oye su voz. No lo escucha. Entonces es como si le estuviera dando a Dios, bueno, habla rápido que estoy ocupado. ¿Qué es lo que es? Toma. Y no te quiero escuchar. Eso fue lo que habíamos descrito, ¿se acuerdan? Sí. Entonces ahora, vamos a anotarlo aquí, Sardis no escucha. No escucha la voz de Hashem. ¿Y qué es lo que manda a decir la voz de Hashem? Recuerden la Torá de mi siervo Moshe. ¿Ya? Recuerden que yo levantaré un profeta como Moshe. Oye, si Deuteronomio dice profeta entre tus hermanos, te levantará el Señor como yo. ¿Ya? Está diciendo Moshe. O él se lo dice, profeta como tú le levantaré a ellos de entre tus hermanos como a ti. ¿Qué fue lo que habló Moshe? Habló Torah. Entonces, si Mashiach venía a ser levantado como Moshe, no era para venir a abolir la Torah. Porque si no hubiera hablado otra cosa, ¿no? Yo levantaré un renuevo que traerá nuevas palabras y anulará todo lo que yo dije antes o algo así por el estilo. Te estoy diciendo como Moshe. Entonces, ¿cuál sería el parecido que pudiéramos nosotros establecer entre Moshe y Mashiach? ¿Será el parecido físico? No. ¿Será el tipo de liderazgo? No. Porque inclusive Mashiach dijo, mi reino no es ni de este mundo. Porque Moshe por lo menos gobernaba o dirigía una nación. Me explico, en términos humanos lideraba una nación, era el representante visible. Resulta que aquí Mashiach no está ni siquiera visiblemente como un rey, como un líder, a pesar de que nos está guiando espiritualmente, obvio, pero visiblemente no es el punto de comparación. ¿Ya? No vino eso. No vino a eso. Él, cuando regrese, pues sí nos va a recoger y todo, pero ahora mismo no es el punto de comparación. Entonces, ¿cuál es el punto de comparación entre Mashiach y Moshe? ¿Ah? La Torah. Básicamente la Torah. Escudriñen las escrituras porque allí les parece que está la vida eterna y ellas hablan de mí. Moshe oraba por sus enemigos, ¿cierto? Porque cuando murmuraban contra él, él oraba y clamaba a Dios, intercedía por el pueblo. Y Mashiach hizo lo mismo, ¿cierto? David. En eso se parecen, ¿ya? En eso se parecen. Entre Moshe y Mashiach, lo que vamos a ver como líderes o como profetas levantados en medio de Israel, era prácticamente llevar la Torah al pueblo, soportar los agravios de ellos, los vituperios. En eso sí hay bastante paralelo, ¿verdad? Entonces cuando dice profeta como tú, como Moshe, le va a levantar Dios al pueblo, a él escucharás, a él escucharás. Y el que no escuche las palabras que yo ponga en boca de ese profeta, yo pondré mi rostro contra esa persona. De hecho, Moisés se habló que era un manso. Claro, en toda la casa del Señor. ¿Ya? Entonces, Mashiach no puede venir a hablar otras cosas distintas a las que habló Moshe. Distintas en el sentido de contrarias. Hombre, distintas sí van a haber en el sentido de que va a haber una ampliación de la Torá, aclaración de sentidos, como lo hemos visto, ¿verdad? Que Moshe pronto escribió algo y quedó como con el tiempo incomprensible y le echaron tanta tierra a eso que habían ocultado el mandamiento original. Y Mashiach vino y dijo, no, ese mandamiento no va por ahí. Como pasó con el tema del divorcio, ¿se acuerdan? Exactamente. Entonces Moshe escribió fue, hombre, cuando encuentre inmoralidad sexual allí, podrá despedirla. Pero, entonces, vienen algunos a decir, no, pero es que mira que aquí Jesús está corrigiendo la interpretación farisea, no la Torá, no el mandamiento. Está corrigiendo la interpretación que le dieron a la Torá. Lo mismo pasa en Marcos 7 con el tema que hizo limpio todos los alimentos. Oye, ¿verdad? Eso no va por ahí. ¿Cómo que lo hace limpio? Si está hablando entre judíos, ahí no están discutiendo si se come cerdo o no.
Están discutiendo si un alimento que ya era puro se volvía profano o incomestible si yo lo tocaba con las manos sucias. O sea, cambiar la naturaleza que Dios le había asignado a ese alimento. Y Jesús les dijo, es una exageración. Lo máximo te puede gastar o pasar en una cuestión, en una infección intestinal o un parásito o algo, pero no es para considerarlo pecado delante de Dios si por error se te olvidó lavarte las manos. Que se aprovechan con esa respuesta porque la generalizan. Claro, la generalizan, por eso es que la sacan de contexto. Claro. Pero ¿por qué la sacan de contexto? Porque no están habituados a pensar dentro de la escritura. No hay la lógica. ¿Ok? Oye, no puede ser que están discutiendo eso si están entre judíos y están hablando de si se lavan o no las manos. Ahí no están hablando si se come o no. ¿Ya? Si Levítico sigue o no sigue. Están hablando nada de eso. Entonces hemos llegado a la iglesia de Filadelfia, que es la que nos toca hoy, con este recorrido para que lo tengamos muy presente, cuál es la falta de cada una de estas iglesias simbólicas, que las hemos considerado simbólicas más allá de la literalidad que pudieran encerrar en sí mismas, porque el mensaje fue enviado a través de símbolos y el mensaje es para los que tienen oídos y oyen. O sea que tiene que ser siempre presente, ¿no? Hermano, una pregunta. Dígame. Resulta interesante porque viéndolo en otra óptica, que es simbología. Apocalipsis es la representación de lo que en un momento histórico se refleja de lo que podrían ser las 70 naciones. Sí, correcto. Esa Claro. es la idea Sí, esencial. esa es la idea, claro que sí. ¿Cierto? Y en algún momento de la historia se pierde eso para anunciarlo como algo catastrófico, Es correcto. como algo. La pregunta es: ¿en qué momento se pierde el sentido de lo que estamos viendo para verlo como si fuese una hecatombe? Sí, yo pienso que eso empieza a ocurrir muy temprano, en el siglo II, cuando aparece o cuando la cristiandad, yo creo que ese es uno de los principales responsables. Me da la impresión, hasta donde he leído, que parece ser que la cristiandad descansó o se apoyó a lo ciego sobre Filón de Alejandría, que era un judío filósofo que hablaba de la escritura, pero yo dudo mucho que fuera creyente. ¿Me explico? Entonces, como era judío, como era el más brillante, el más erudito de la época, él disponía, hacía sus alegorías y la cristiandad como que cayó ante él. Cayó con ella y con Y. ¿Me explico? Cayó de hacer silencio y cayó de caer porque se equivocó con él. Entonces, Filón de Alejandría empieza a introducir la filosofía griega dentro de la hermenéutica bíblica, porque él era de Alejandría, era un griego, un helenista, era judío pero era helenista, y entonces comienza a interpretar alegóricamente la Biblia, a meter filosofía, metió el dualismo, metió muchas cosas que luego, cuando ya afectó o envenenó la percepción sana y sencilla de la escritura, es cuando se desarrollan los otros patriarcas o llamados padres de la iglesia, que ya vienen afectados, ¿no? Vienen ya parcializados por esa gran influencia que representó. Yo diría, o yo responsabilizaría mucho a Filón de Alejandría. Pero es que Filón de Alejandría, hacia atrás, hasta el año 70, en que se termina de aceptar como fieles los escritos, no pasa más de 70 Por años. eso, pero resulta que... En tan poco tiempo es que parece... No, es que mira, lo que te voy a decir es que en el siglo II, mitad del siglo II, todavía no se ve o no hay registro de que haya habido herejías o un desorden así como masivo. Descomunal. Sí, no lo hay. Hay algunas cartas por allí que han tratado de endosarle a discípulos de Juan como si ya se celebrara la misa y no sé qué, pero eso es algo como ahí de la orilla. Pero tú revisas y no hay literatura entre el año 70 o 80, ponen el 90, vamos a poner 90, que se escribe Apocalipsis, 92, tal, hasta cuando Ireneo de Lyon, que es uno de los primeros padres, entre comillas, de la iglesia cristiana, llamado así, padre apostólico, el otro Policarpo, no sé qué, no hay nada de ellos. Ellos no escribieron nada y sus posiciones teológicas eran nada, o sea, tú no hallas nada. El desorden lo empiezas a hallar de Filón para allá, a eso me refiero. Pero antes, tú vas a la historia, escudriña y no hay nada.
estos padres no escribieron nada, no se halla. Y lo que hay ya es edición católica, que dice que ellos dijeron, pero de ellos no hay nada. Entonces, ya ahí sí te puedo decir, repito, que de Filón para allá sí se percibe ya luego el sancocho, ¿no? El desorden, la alteración, vienen corrientes, salen los arrianos, salen cosas que van apareciendo ahí, doctrinas y doctrinas una sobre la otra, que antes eso no existía, ¿ya? Lo único máximo desorden que hubo en el siglo I, el siglo II, ¿sabes cuál fue? Cuestionarse cuáles eran los evangelios canónicos. Eso fue la única discusión teológica así que hubo, que se puede evidenciar. Y lo más hermoso es que solamente hasta el siglo V aparece el concepto de la Trinidad, porque ni hasta el 400 nunca se habló de Trinidad. No, pero estuve revisando y para ser preciso con las fechas, ya en el concilio de Constantinopla, Nicea Constantinopla, el 381 ya se incluyó. Pero todavía no de fondo, porque eso fue una de las causas de la división Por eso, de ellos, entre Oriente y Occidente. ahí nació. Pero ahí surgió En el ya- 321 no estaba. En el 321 no estaba la Trinidad, pero en el 381 sí. Ahí sí sistemáticamente lo incluyeron, o sea, siglo IV. ¿Concilio? De Nicea Constantinopla. Por eso se llama el credo niceno-constantinoplano. Así se llama. Pero antes, en el concilio Nicea I, no había eso. Nunca hubo ese concepto. Nunca hubo ese Y concepto. tampoco fue profundo, porque yo he leído bastante. Sí, de no eso. hubo eso. Y ya luego viene el concepto de María, el concepto ¿cómo es? De la naturaleza del Mesías en el siglo V, siglo VI, que antes no. Entonces, ya el desorden, repito, empieza por parte de Filón, para concretarlo ahí. No veo otro que se haya metido a filtrarse así en la interpretación bíblica y a causar tanto desorden, y luego arrianos y todos los demás que vinieron después. ¿Ok? Bien, entonces vamos a estudiar lo que pasó aquí con la iglesia de Filadelfia. Fíjense que esta para mí es la iglesia modelo. La iglesia de Filadelfia es la única de las 7 a la que no se le hace ningún tipo de objeción. Al contrario, se le anima y dice, sigue así, persevera y lo otro, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de acusación. Vamos a leerlo. Versículo 7, 3:7. Escribe al mensajero de la eclesía, de la asamblea que está en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Fíjense ustedes, la llave de David. ¿Qué significa la expresión? Acuérdense que es David en la conquista de Jerusalén, que antes se llamaba Jebús, luego Jerusalén se llamó Metzudat Sion, luego se llamó Ir David, la ciudad de David, y por último se llamó Jerusalén, en las fuentes judías, ¿no? Jerusalén. Estos son los nombres que tuvo Jerusalén. ¿El Dios de qué fue? Jebús, no, ese es el nombre del pueblo que habitaba allí, los jebuseos. Ah, claro. Jebús se llamaba así. Entonces, Jebús, Metzudat Sion, Ir David y Jerusalén. Entonces, cuando se llama Ir David, la ciudad de David, acuérdense que ya es la entronización, es cuando David se entroniza como rey sobre Israel, porque él primero reinó desde Hebrón, ¿se acuerdan? David reinó en Hebrón como a los 30, 40 años, y luego es que pasa el reino a Jerusalén. Así que hablar de la ciudad de David es hablar, y eso, que cuando él pasa de reinar de Hebrón a Jerusalén, es cuando todo Israel se le somete, porque antes estaba el pueblo dividido con Shaul todavía, ¿ya? Y había quedado como la sensación de un caos allí, una división como política, y había un problema. Entonces cuando ya muere Shaul y sus hijos, que se acaba ese reino, entonces se le sometieron las tribus, ¿ok? Se le sometieron las tribus del reino del norte y todo lo demás, y se lo sometieron a él. Entonces las llaves de David, o las llaves de la ciudad de David, tienen que ver efectivamente con el reinado sobre las 12 tribus, ¿ya? Eso no da para otra cosa. La llave, el que tiene la llave de David, Mafteach David sería en hebreo, tiene que ver con el dominio absoluto de las 12 tribus, ¿ok? El que tiene la llave de David, o sea, el reinado, ¿cierto?
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Ya? ¿Sí ven? Cerrar las puertas de la ciudad o las abría. Si las cierra, nadie abre, y se las abre, nadie las cierra, porque David es el que mandaba allí. Y tenemos presente también, acuérdense, lo de David y Dod, que es el amado. Así que si David hacía esto acá como rey sobre esta tierra, efectivamente lo iba a hacer el mismísimo Mashiach con la ciudad celestial. Así que cuando dice el que cierra y nadie abre, porque él es la puerta, ¿ya? Y el que no entra por mí es ladrón y salteador. Así de sencillo. Si yo cierro, nadie abre, y si yo abro, nadie cierra. La salvación es del Señor. Amén. Entonces dice, vamos a ver el mensaje. El 8. Yo conozco tus obras. Vamos a lo concreto, dice. He aquí, he dado una puerta abierta. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? He dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. La puerta de la salvación. Esto nos conecta inmediatamente, ineludiblemente con el Salmo 118. Esta es la puerta de Hashem, los justos entrarán por ella. ¿Ya? Ze hashar la Hashem tzadikim yabohu. ¿Ok? Pitjuli sharet tzedek, ábranme para mí los portones de la justicia. A vos vamos de allá, entraré por ellos y alabaré allá, le daré gracias. ¿Ya? Y está pues la puerta del Mashiach. Y aquí he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes un poco de fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. La Torah de Moshe, los profetas, los escritos. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea que es una iglesia completa, tiene su obra completa. ¿Ok? Está integrando a Moshe con el nombre de Mashiach en conjunto. Entonces está diciendo, dice 9, he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás. ¿Cuál fue la sinagoga de Satanás? ¿Qué iglesia se le llamó así? A ver, a Esmirna. A Esmirna, que era la iglesia que ¿qué? Que decía que era y no era. Era rica. Los que decían ser judíos y no lo son. ¿Ok? Era rica y era pobre. Los que proclamaban a ser siervos del Dios auténtico, pero en realidad no lo eran. Entonces dice, yo a ti te voy a entregar a los de la sinagoga de Satanás, ¿cierto? Los que dicen ser judíos y no lo son, ser Yehudim, y no está hablando del pueblo judío, ¿eh? Está hablando de lo que significa ser judío. Si ya lo tenemos claro, ¿verdad? Sí. Yehudí, Yahidí, el que proclama el Dios único. Mas mienten, he aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Y yo te he amado, es decir, que el Señor va a hacer finalmente establecer la verdad sobre la tierra. Y la verdad no puede estar desligada de la Torah. Oye, esta mañana que hablaba con los hermanos, Mashiach mismo dijo, te alabo Padre, ¿verdad? Por tu palabra, y tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad, ¿cierto? Y nos pedía Mashiach allí, pedía por nosotros diciendo que fuésemos guardados del mundo, ¿cierto? Que fuésemos preservados de esta generación adúltera y perversa. Y es lo que termina diciendo el Salmo 119, ¿con qué va a mantener puro, digno, meritorio el joven su camino? Guardando conforme a tu palabra. Entonces no puede ser que la Torah vaya a quedar ahora por el suelo con la venida de Mashiach. Eso es algo ilógico. Entonces está diciendo, dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hay algunas Biblias que ponen tentación. Eso, tentación no puede ser, porque el principio es que Dios no tienta a nadie. Así es. ¿Está claro? Hay un problema con el verbo o la palabra pirasmos, a propósito que yo estoy seguro que si el hermano va a ver este pedazo del vídeo se va a acordar, porque estamos hablando ahora hace poquito de eso. Resulta lo siguiente, miren,
Hay un verbo en griego que se llama pirasin, o algunos lo ponen como pirazo, ¿ok? Y el verbo lo han traducido como tentar muchas veces, tentación, todo lo demás. Resulta que de este verbo pirasin deriva la palabra pirasmos, que traducen como tentación. Pero vamos a explicar qué ocurre aquí. Resulta que este verbo es el que se utiliza, por ejemplo, cuando Dios trató con Abraham y le dijo, ofréceme tu hijo. Entonces la mayoría cree que Dios estaba probando a Abraham si iba a obedecer o no. Resulta que Dios después, cuando ya Abraham va a tirar el cuchillo, Dios le dice, no envíes tu mano contra el muchacho porque ya yo sabía que tú no ibas a rehusar a tu hijo. Entonces Abraham se quedaría, bueno, y entonces ¿para qué me mandaste a sacrificarlo? Quédate ahí que te voy a mostrar lo que es. ¿Ya? Y dice que Abraham alzó sus ojos y vio al cordero inmolado en la fundación del mundo, ¿se acuerdan? Que lo vimos. Y luego tomó el carnero y lo degolló en lugar de su hijo. Eso era la experiencia que Dios le quería mostrar a Abraham. Entonces no se puede concluir después de todo, después de leer toda la historia, no es que Dios probó a Abraham o lo tentó. Claro, no se puede. ¿Por qué? Porque al final del ejercicio lo que te está diciendo el texto es que Dios le quería mostrar otra experiencia o dar una experiencia a Abraham. Dime. En esta ponen Génesis 2:2, la hora de la prueba. Ahí ponen prueba. Sí. Pero quiero decirle esto, que la palabra pirasmos, vamos a leer en Jacob o en Santiago. Vamos a leer en Jacob, Santiago, y van a ver algo muy sencillo que resulta en cierto modo gracioso. A ver, en Jacob, la carta de Jacob, capítulo 1, y se van a dar cuenta que no hace ese sentido. Miren lo que dice el 2. Se oye rarísimo si pones ahí tentación. 1:2 de Santiago, Jacob. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, Ajá. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales. Entonces nadie, repito, se atrevería a poner ahí tentación, ¿verdad? Sean felices cuando estén en tentaciones. No puede ser, no puede ser. ¿Ya? Santiago parece que 1:2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo. Entonces aquí esta Biblia pone cuando cayeres en diversas tentaciones. Eso no hace sentido. Cuando se hallen en diversas experiencias, como Abraham. ¿Ok? ¿Sí me hago entender? Abraham fue llevado a una situación que no es ni una prueba, Extrema. sino es una experiencia. O sea, hay que dejar de ver las cosas como pruebas y más bien empezarlas a llamar experiencia. ¿Sí ves? Porque Dios no estaba desafiando a Abraham o no. Más adelante dice que no nos va a sobrevenir una experiencia que no podamos soportar. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿cómo traduzco esto? Tentación, prueba, ¿cómo lo traduzco? ¿Me explico? Y si pareciera insoportable, Dios va a dar la salida. Entonces en última no se puede llamar ni prueba de parte de Dios porque Dios va a dar la salida. ¿Sí me hago entender? a última ejercicio. En última da la salida, o sea que no es una prueba. Sí, porque tendría que encontrarla tú. Es correcto, la salida tendría que encontrar yo. Claro. ¿Sí me van a entender? ¿Estamos Para claros? que diga, qué inteligente. ¡Wow! ¡Qué genial este muchacho! Había que exprimirlo para que sacara la genialidad. Resulta que no. Si fuese una prueba, repito, Dios da la salida, o sea que no es una prueba. Y si es tentación, Dios da la salida igual. O sea que ninguna es la otra. Y dice que Dios no tienta a nadie. ¿Me hago entender? Dígame, hermano. O sea que eso también se puede explicar como cuando ellos estaban entre el mar y el pueblo de ellos. Eso, algo así. Y yo, bueno, ¿por qué creen que los traje aquí? A ver, a que los mataran los egipcios o a que se tiraran en el mar a ahogarse. Pónganle lógica. Abre el mar. Es una experiencia. Wow. ¿Sí ves? Es una experiencia.
Es como cuando el profesor de química, yo lo he ilustrado así, el profesor de química dice, vamos al laboratorio. Y le dice a los estudiantes, listo, pónganse así, así, vamos a echa esto. No, échelo, que yo sé lo que va a pasar. Y ya. Y él ve la reacción química, el humo, la burbuja, la espuma, lo que sea. Listo, anote la experiencia. Entonces el estudiante hace un reporte. Hoy vinimos al laboratorio, mezclamos tal líquido con tal y se produjo esto. Entonces eso no es una prueba para desafiar al estudiante, no es una tentación, es una experiencia. ¿Ya? Entonces aquí cuando dice, ¿verdad? Que dice, hombre, que tengan por sumo gozo cuando estén pasando por experiencias. Eso sí hace más sentido, porque de repente tú te puedes sentir un poco confundido, ¿no? Pero ¿será esto? La vez negativa. Es correcto, la ves negativa, la ves como que será raro, Cosa extraña. me da miedo, esto está raro, no sé, pero escucha la voz de Dios y os das cuenta que no es ni una prueba. Inclusive, Pedro creo que dice, hermano, gozoso cuando se halléis en Eso, las pruebas. que estamos leyendo aquí en Santiago, No Ah, piense sí. como si alguna cosa extraña lo estuviera aconteciendo. sucediendo, Claro. porque esto sucede en todos. Esto es necesario que ocurra y se va repitiendo alrededor del mundo en los hermanos, o sea, son experiencias que tienen que ocurrir y hay que estar atento. Cuando te esté pasando algo extraño, quédate callado y analiza todo con la escritura y ya, quédate tranquilo y espera simplemente. Ahora mira lo que dice a continuación en el 12. Eres tú, feliz el varón que sufre la tentación. ¿Dónde está? En el 12, De Santiago. sí, 1:12. Fíjense ustedes, ahí no está hablando de eso. Ahí sale pirasmoso otra vez. Que vive o experimenta la experiencia, valga la redundancia. Porque es la misma palabra, pirasmos. No puede ser tentación. Dime. Veremos. Acá también pone Prueba. sí, Prueba, prueba. Entonces, no es prueba, no es tentación. Pirashmon, Experiencia. dice. Experiencia. Acusativo. Claro. Entonces dice, feliz el varón que vive o atraviesa la experiencia. ¿Cierto? ¿Ya? Porque cuando fuese refinado de la experiencia, cuando sale de la experiencia, cuando sale experimentado, ¿ya? ¿Qué dice allí? Recibirá corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces no es una tentación, no es un desafío, no es nada. Va a salir curtido, experimentado, con discernimiento. Entonces, ¿cómo se entiende cuando dice Santiago también ahí que cuando alguno es tentado no diga que... Ya lo vamos a ver, efectivamente. Por eso estoy aclarando que en estos casos usted está usando la palabra pirasmos como sustantivo. Ahora mira lo que dice a continuación. Mire, dice el 13. Cuando alguno sea que Cuando alguno dice es tentado. tentado, ojo, ahí cambia la conjugación porque resulta que del verbo pirasin, que está en voz activa, pasa a voz media en griego. Pirasémonos. Pirasámonos, que es en griego Pirasámonos. voz media. Se lo voy a escribir aquí, que es la voz media. Eso le estaba yo explicando ahorita al hermano, porque él me preguntaba, bueno, entonces ¿cómo distinguimos si aquí es lo uno y lo otro? Hombre, fácil, esto está en voz media. Y si nos pasa una cosa mala también de eso, No, y trata de decir, eso fue Dios que me mandó una tentación. No, es que cuando le pasan una prueba, no, si te pasa algo es una prueba. No, es que hay que ver las cosas. Ah, ya entiendo, ya sé por qué está en voz media. Es decir, lo que él está haciendo es diferencia Ajá. entre las experiencias que son de parte de Dios Eso. y aquellas que tú tienes por tu propia Eso, concupiscencia. correcto. ¿Ya me entiendes? Por eso es que está en voz media. En voz media. ¿Ya? Que ocurre por ti. Por ti. Tú estás Exacto, no porque implicado. Dios te la está mandando. Correcto. O sea, que hay que tener discernimiento cuando tú estés pasando por alguna experiencia. A causa no de tus sea- propias Claro, concupiscencias. no sea por tu propia concupiscencia o sea por tu propia concupiscencia y estés pensando que es de Que es parte, parte de Dios, claro. Sí es ¿Ya? la diferencia. Oh. Es impresionante. Está en voz media ahí. ¿Ya? Cuando alguno esté padeciendo una experiencia, que se puede traducir experiencia, pero ojo, En voz ya media. en voz media. Claro, Cuando alguno se esté metiendo en una experiencia, se esté atravesando por una experiencia, ¿ya?
Dice, no diga, ¿cierto? No diga de que de Dios está siendo pasado por esa experiencia. Claro. ¿Sí ve? ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque Dios es apirastos. O sea, Dios está libre de meterse en ese tipo de experiencias que tú te estás metiendo. Claro, la voz media es lo que cambia todo. Claro, la voz media. Es el mismo verbo, pero la voz es la que Cambia el sentido. Entonces está diciendo, no digas que Dios, porque Dios es apirastos del mal. O sea, Él no se mete a hacer experiencias con el mal. Con tu concupiscencia. Eso, por eso digo, con el mal. Claro. O sea, si Dios va a dar experiencias, nunca es con el mal. Claro. ¿Ok? Nunca es con el mal. Por ejemplo, no es que Dios me trajo a este bar para ver si yo resistía a las prostitutas. Eso imposible que sea una experiencia de Dios, porque Dios no trabaja con el mal. Claro, no trae. ¿Me explico? Si Dios te va a hacer experimentar, pueden ser cosas difíciles como Abraham, pero nunca es el mal. O como Job. ¿Me explico? O como Job. Pero no te va a traer el mal para llevarte a ver una experiencia positiva. No. Entonces tú eres el que tienes que, oye, espérate ahí, no puede ser. Como tú sabes, ¿no? Que una persona, yo conozco, estoy orándole al Señor para que ese señor casado se separe y se quede conmigo. Oye, eso, imposible. Dios no va a trabajar así nunca. Nunca va a trabajar así. Entonces, si esa persona tiene experiencias, no diga que es de parte de Dios. ¿Ya? No, es que Dios me mostró que ese iba a ser mi esposo. Imposible. Imposible si es un hombre casado. ¿Cómo te lo va a mostrar que va a ser? ¿Ya? Que Dios bendice esta relación. Sí. Eso sí estuvo bueno. Oh, entonces dice, ojo, ¿verdad? Porque cada uno es pirácete, o voz media, cada uno se mete a tener experiencias bajo su propia concupiscencia. ¿Ah? Ojo, cambia el tono totalmente. ¿Cierto? De voz activa. Claro, cada uno se mete a tener experiencia de su propia concupiscencia. Pero si tú ves que lo que estás atravesando o experimentando tiene incluido el pecado, eso no es de Dios. ¿Ya? Dios te va a llevar, por ejemplo, a momentos en el que te dice, por ejemplo, ve a hablarle al presidente y denúnciale su pecado. Eso es una experiencia dura, ¿no? Sí. O ve y confronta a fulano o ve a la cárcel. Son experiencias duras, pero no son pecaminosas, porque Dios no trabaja con el pecado. Por eso quiero resaltar esa frase muy importante de la que dice ahí Santiago, que Dios es, dice, Theos apirastos estin, dice, Theos apirastos, ¿Versículo qué? en el 13, apirastos, De dos apiratos. Estin. ¿ya? Estin, cacon, ¿cierto? ¿Qué significa la expresión? Porque Dios apirastos, este A es de negativo, o sea, de no. Apirastos, es decir, Él no da experiencias con el mal. Es lo que está diciendo ahí. Dios no da experiencias con el mal. ¿Ok? Eso es una regla. Y eso coincide con lo que dice el Salmo 16. Dice, en ti no habitará el mal. Lo yegurjará. Vamos a buscarlo. Él nos manda a hacerlo. Pero hermano, una cosa que le echan la culpa es el diablo. El diablo es que me metió esto, el diablo es esto. Es que aquí lo está diciendo. O sea, es que el diablo lo que va a hacer básicamente es potencializar o facilitar la caída que ya tú te estás trazando por haberte apartado de la escritura. Dios nos manda a hacer lo bueno. Te Sí. caíste. Así Ese es el diablo que te El diablo tumbó. aprovecha. El diablo aprovecha. Entonces, cada quien, repito, cada quien se va a meter en sus líos cuando se aparta de la escritura y quiere hacer lo que le dé la gana. Todo. A ver. O sea, ¿cómo? se sale de la cobertura. Sí, de la cobertura divina, de los rieles que Dios ha puesto allí para que, No se puede pensar otra cosa. como dice en Efesios, ¿no? Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen ellas los creyentes. Si alguien se aparta de allí, hombre, se va a complicar, ¿no? Mira lo que dice acá en el... A ver, no, este no es. Hay un salmo que dice, en ti no habitará el mal.
sí, me lo acuerdo en hebreo, pero no sé cuál es en castellano. Lo yegurjarra, no se establecerán los impíos delante de tus ojos. Eso está ahí entre la serie del... vamos a ver, si no, pensé que era el 16. Ya lo buscamos. Mi parte tú sustentarás mi cuerpo, cayeron en un lugar gritoso. Lo yegurjarra, lo vi con... A ver. En ti no habitará el mal, así es. Sí. En ti no habitará el mal. A ver si algún hermano lo está allí. Yo creo, ya la hermana Yasmín está preguntando, creo que ya quedó claro, ¿no? A ver, ¿qué salmo lo tienen allí? En ti no habitará el mal. Dice así. Lo yegurjarra. Bueno, vamos a tener que dejarlo por aparte. No sé si alguno lo esté viendo allí. Estamos 119, que más largo. Bueno, yo después lo busco, es que no tengo aquí el texto hebreo para localizarlo. En ti no habitará el... 5:4. Ese debe ser. Ese es. 5:4. Ese es. Porque tú no eres un Dios que ame la maldad. Que se complace. Es correcto. ¿Ya? Kilo el hafetz resha ata, dice en hebreo. Tú no eres un Dios que haya deleite en la impiedad. Resha. ¿Ok? Lo yegurjarra. No te va a habitar el mal. O sea, si a Dios no lo habita el mal, y eso lo dice ahí Jacob. Santiago dice, hombre, Dios es apirastos kakon. Apirastos kakon significa que Dios no experiencia con el pecado o con el mal. Él no da experiencias usando el pecado. No da experiencias usando el mal. Entonces, por eso tiene todo el sentido cuando dice, hombre, ustedes cuando tengan experiencias de parte de Dios, gócense. Jesús lo dijo, cuando los ultrajen y los pisoteen y los maten y todo, gócense. Por causa de mí. Por causa mía, ¿no? Ojo, porque así trataron a los profetas antes de ustedes. Claro, Eso es experiencia. esas son experiencias de vida, no que te vamos a descuartizar, bendito sea Dios. ¿Cierto? Hay que conviene agregar que este contexto es de mucho discernimiento. Sí. Porque en ocasiones ocurren aspectos en la vida que te persiguen por tu comportamiento, pero no necesariamente porque te estás dando testimonio de Dios. Claro. Aquí resulta importantísimo, y es un tema a nivel nacional en Colombia, para todos los que escuchan el vídeo, que nombraron una señora que se llama Vivian Morales. ¿Qué ocurre con esa señora? Que lleva una congregación de un importantísimo y destacado pastor a nivel nacional. Claro. Pero el cónyuge de esta señora, que era la fiscal general del país, ese señor había estado en grupos guerrilleros, estuvo asesorando a los paramilitares y él la cuestionaba. Claro. Entonces, cuestionaba porque decían, tu esposo estuvo en ambos bandos y tú impartes justicia. Entonces alegaba, porque soy mujer, creen que yo resuelvo los problemas de la fiscalía entre sábanas. Como yo soy creyente, cristiana y doy testimonio, me están atacan. persiguiendo porque Claro. soy creyente. Claro. Entonces ella, al Sí. final de cuentas, por una argucia política, La salió. sacaron, sí. Pero ella en su discurso manifestaba que por ser benditos los que somos perseguidos por la causa de tu nombre. Claro. La Así pregunta es, ¿ella era perseguida por qué? ¿Por su condición de su relación marital o porque era creyente? Yo pienso que ahí el asunto tenía tintes espirituales. Yo pienso que sí, porque ella igual sabes tú y todos lo deben saber que ella inició el proceso contra la adopción homosexual y fue inspirada en la escritura. ¿Ya? Y obviamente que eso fue lo que más odio levantó. Ahí le sacan los Claro, entonces le van a testimonios. sacar, hombre, eso fue pasado. Y, ay, no están perdonando a la guerrilla ahora. Y estos no se van a lanzar a la política también, los líderes guerrilleros. Entonces, ¿por qué a ellos no les andan Tienen regulando? derecho, Pero fíjate tú que a pesar de que hay voces que se levantan contra la guerrilla, que piensa hacer política, no lo hacen de la misma manera. Tú sabes lo que hizo este señor Daniel Samper en la revista Semana, burlándose de Dios, pero a sus anchas, ya, que hasta yo le escribí. Usted con todo lo que dice se nota que no sabe lo que está hablando. Un poco más de respeto. Ya, yo le escribí a todo el mundo. ¿Ya? Entonces vea, eso fue espiritual. Sí, porque
Inclusive si ella se casó con él en el pasado siendo incrédulo, ahora son creyentes. Ya. Así Estos fue. eran algunos de vosotros. Sí, esto eran algunos de ustedes, fueron de todos, ¿no? Pero ahora son otra creación. Entonces yo pienso que esos son pretextos que utiliza el enemigo justamente en contra de nosotros los creyentes. Por eso es que no hay que dar ninguna papaya. en lo Recordando posible. el pasado. Es correcto, así es. Pero como dice un dicho por ahí que hoy me gustó muchísimo, esos hermanos dominicanos son especiales, que cuando Dios te recuerde tu pasado, cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Buenísimo. Buenísimo. Oiga, buenísimo. Muy bueno, ¿yo? Excelente. Felicitaciones a los hermanos de la República Dominicana. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Muy bueno. Ok. Quedó claro entonces, ¿verdad? El tema de Jacob, de la tentación. Entonces, por eso, como habíamos ya para cerrar ese punto allí, Yehoshua evidentemente no pudo haber sido tentado ni probado. O sea, cuando Yehoshua fue llevado por el Espíritu al desierto fue para vivir una experiencia o para pasar por una experiencia. Pero él no fue a ser tentado porque sería con el mal. Y Dios no lo iba a llevar a usar el mal en contra de él. ¿Me explico? Es raro que todavía a veces se piense que fue tentado. ¿Ya? Cuando dice que fue tentado en todo, no. Fue experimentado en todo. Acuérdense, dice fue varón experimentado en quebrantos. Dolores. ¿Ya? Conocedor. Fue llevado a conocer que es una experiencia. ¿Cierto? No, fuimos a tal de paseo. No, la experiencia fue emocionante. ¿Ok? Hey, que te llevamos a ver películas en 4K o en 4D, lo que sea. Oye, la experiencia fue hermosa. Hablando de experiencia, ¿ok? Cosas que viviste. Entonces Yehoshua fue al desierto, allí se le aparece Satanás. Aún apareciéndose en el mal, Y podemos decir que es una experiencia. Es una experiencia que él vivió, pero no en virtud de que tenga concupiscencia, no en virtud de que él sea pecaminoso, sino que el diablo se le quiso atravesar. Él es iluso, ¿no? Padre de mentira, es homicida y él va a poder hacer lo que le da gana. Pero no es instrumento de Dios, ojo. Ahí Satanás no es instrumento de Dios. Fíjense que a Yehoshua lo lleva el Espíritu de Dios. Lo lleva al desierto. Y allá estaba mostrándole cosas. Y es allá cuando es provocado por Satanás. O Satanás hace su intento de provocarlo. Por eso es que ese mismo verbo hebreo, nasá, que subyace a esta palabra griega, se utiliza cuando los hijos de Israel provocaban a Dios, diciendo, oye, pero Dios nos va a poder dar carne, ¿será que Dios nos da carne? Eso es provocar. Pero no es tentar porque Dios no es tentado del mal. ¿Sí me hago entender? No es tentado del mal. Ellos podrán decir lo que quieran. ¿Será que Dios se iba no sé, a doler en su ego o en su orgullo porque estos estaban dudando de él? No, de ninguna manera. No se iba a doler de lo que ellos estuvieran haciendo. Simple, ¿no? Entonces, Yehoshua no fue ni tentado ni fue probado, porque no había esa necesidad de hacerlo. Lo que sí fue a vivir la experiencia que Dios le estaba enseñando, en medio de la cual fue luego provocado por Satanás, que es distinto. Porque, ojo, pasaron 40 días. Si hubiera sido, no sé, una prueba, una tentación, desde el primer día el diablo estuviera ahí dándole martillo y mandándole cosas, pero al cabo de 40 días, cuando ya está solo, que no ha comido, que no ha bebido y todo, es cuando viene el diablo y se le aparece al final. Entonces, si hubiera sido llevado al desierto a ser tentado desde el primer día, eso era corrido. Tin, 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 hasta que cayera. Y resulta que no. Pasó 40 días como Moisés, Dios mostrándole cosas, dándole experiencia acerca de este mundo, de todo lo que pasaba acá. Y al final es que Satanás se le aprovecha y se le trata de meter. Pero no fue una tentación, ni fue una prueba. ¿Y qué terminó diciendo? Apártate de mí, Satanás. O sea que ni siquiera tuvo una lucha ahí, como decir, wow, es que ese pan se ve delicioso, es que tengo hambre. Nada. O sea, vemos un pasaje que estuviese luchando y superó eso. Es correcto. Simplemente dijo una parte. Y contestó con la escritura. Y está escrito, ¿verdad?, que no solo el pan vivirá el hombre. Está escrito tal cosa.
está escrito tal cosa. Entonces no fue una tentación, no fue ni siquiera una provocación, no pasó de ser un iluso intento de Satanás de querer mover teclas que no existían. Vamos a entender, teclas que no existen. Es como que a cualquiera de nosotros les vengan a ofrecer un cigarrillo. Toma. ¿El cigarrillo es tentación para alguien aquí? Absolutamente. Entonces, si yo te estoy ofreciendo un cigarrillo, ¿eso es tentarte? No, Nos reímos. no, nos reímos de eso. ¿Por qué? Porque aquí nadie tiene esas concupiscencias. Claro. Entonces aquí, eso va a ser un intento loco ahí de nada. ¿Cierto? ¿Cierto? Es un impulsador. Ay, cigarrillo. Algo así. O sea, Satanás es como un impulsador de pecado, pero aquí se fregó. Cosa distinta, hermanos, cuando Jacob pelea Con el Ish. con el Ish. Claro, es Le otra dice, cosa. suéltame que viene el Shahar, ahí Y sí. viene Dios a rescatarlo, es otra cosa, totalmente distinta. Los mandamientos podemos decir que son experiencias. Claro, son experiencias, claro que sí. Cada vez que Dios te, por ejemplo, yo lo he dicho, si te pones el fleco o sales con la Torah en la mano, vas a tener experiencias de vida. Sea que te traten de avergonzar o sea que prediques a las personas o encuentres la manera de hablarle a alguien, son experiencias. Y en últimas, somos un pueblo experimentado en quebranto, como Mashiach. Somos. Igual, claro, tenemos que Todo el ser. tiempo somos vituperados. Como Pablo decía, por ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas al matadero. ¿Qué más quiere? ¿Ah? ¿Cierto? Vamos a regresar a Apocalipsis 3. Entonces dice, bueno, la hora de, entonces aquí, la hora de qué, yo te guardaré de la hora de la experiencia que va a venir sobre la humanidad. ¿Ok? La hora de la experiencia de la humanidad. Va a pasar, Dios la va a traer. ¿Ok? Salvo que luego más adelante entendamos que sea Satanás el que va a traer, pero no lo creo. El libro no da información alguna de que Satanás traiga cosas contra la tierra. ¿Me explico? Si fuese de Satanás, ahí serían tentaciones. Pero si es de parte de Dios, entonces son experiencias duras, difíciles y que van a ser duras de resistir para el que no esté con Dios. Eso es todo. ¿Ya? Aquí Y Él nos va a se dan- guardar. aquí Claro. se dan estas Experiencias, son pruebas. Juicios, exactamente. Juicios. Es correcto. Que nosotros los creyentes vamos a ser guardados. Ya. El mundo va a vivir cosas terribles, va a estar en locura, en caos y nosotros tranquilos. Así. Entonces dice, he aquí, dice el 11, he aquí yo vengo Bueno, para probar los que moran en la tierra. para experimentar, para darles la experiencia de, como dice ahí, para que reciban la retribución debida a su extravío. ¿Ya? Para que como Para que reciban la retribución debida a su extravío. de Ve testimonio, Claro. es un testimonio. Eso es lo que dice en Romanos 2. Recibieron o recibirán en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ya. Eso es lo que va a pasar. Como lo enseñábamos una vez, oye, Dios no es que traiga maldiciones y castigos a Israel. Lo que hace básicamente es quitarse Pirasaya, parece. y que pase lo que tenga que pasar. Se aparta. Claro, vienen cosas que ocurren por la naturaleza maligna de este mundo. Consecuencias. Es correcto. ¿Ok? Entonces dice, al que venciere, ¿verdad? El que perseverare, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de parte de Dios mío, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que Ruach dice a las asambleas. El que Congregaciones. venciere. Sí, al victorioso. Acuérdense que, como dice allí, el gozo de Hashem es nuestra salvación. ¿Cierto? Amén. Es el gozo de Hashem el que es nuestra salvación. Y hay que agregar allí, la próxima vamos a seguir comentando, porque creo que, ¿qué hora tenemos allí? 20 para 9. ¿30? 20 para 9. 8:35. Ah, ok, listo, ya vamos a ir terminando. Lo que Pero quería... lo que dice el hermano, disculpa, al que venciere. Ujú. Claro, pero está hablando a la iglesia, no A la iglesia. no a los que estén No a la en tierra. no a la tierra. No la tierra. Al que venza, el que venza es el que ha sido guardado.
¿Y por qué ha sido guardado? Porque ha permanecido dentro de la fidelidad. Claro, porque dice, yo te guardaré. Yo te Entonces, guardaré. me venció fue porque lo fue guardado. Es correcto. Ese es el empalme. Ese es el padre. El que vence es porque fue guardado. Sí, porque ahí, Porque ha sido llamado, ahí ¿no? se entiende muy humanista la Sí, versión. claro. Entonces pareciera que la prueba es para conocerlo. Eso, Y de algo- ahí sale el lenguaje y la esperanza humanística Claro. del mundo. Tú vencerás en este mundo, pero Sí, estamos hablando sí. de la preservación hacia la Lo que él ha esperanza. dicho antes es que, más en otro lugar dice, si el Señor no acortara Acordar es la los tiempos, tribulación. nadie sería salvo. Nadie- Entonces, los que somos guardados porque Dios nos va a preservar en la medida justa hasta donde vamos a soportar, porque Ahí- Él va a dar la salida. Cabría decir al que guardar, como entendiendo a aquel que ha sido llamado y preservado. Claro, Amén. claro, aquel que junta la palabra de Dios con el nombre de Mashiach, Amén. porque esos son los de la iglesia de Filadelfia. Claro. ¿Ya? La palabra completa con el nombre de Mashiach. ¿Ok? Entonces ya la próxima vamos a terminar de explicar algunos detalles adicionales sobre estas expresiones de mi Dios, el templo de mi Dios, la ciudad de mi Dios. ¿Cómo así? Si está hablando Mashiach, ¿por qué dice mi Dios? Es un tema, me explico, que lo vamos a desarrollar completico para la próxima sesión. ¿Ok? Así que bueno, Javerín, con esto hemos terminado, Baruch Hashem, y el mensaje va a seguir latiendo allí por toda la tierra. Shabbat Shalom.